Bueno, por supuesto preocupada, ¿no? Muy preocupada porque me parece que hay mucho para hacer en educación. Esto ya lo venimos analizando desde la pospandemia, ¿no? Hubo en todo el país una disminución muy significativa de los resultados en todas las asignaturas y obviamente lo que había que hacer era invertir y desarrollar políticas públicas para empezar a revertir esa situación. Más aún cuando se suman otros factores, ¿no? Yo siempre hablo del tema de cómo cambió la comunicación, que los periodistas me entienden perfectamente. O sea, cuando viramos tan drásticamente de la lectoescritura a la comunicación audiovisual, que prácticamente invadió todo, bueno, hay que hacer un doble esfuerzo para sentar a los chicos a leer, a escribir, hay que dedicarles tiempo en la escuela, en la familia, en todos lados. Y además, por supuesto, cuando como hoy tenemos grandes situaciones de pobreza y de vulneración de derechos, entonces hay otros factores externos que se suman a la educación solamente y a la escuela solamente, pero obviamente esto nos obliga a hacer un doble esfuerzo y a estar muy atentos a cómo lograr revertir estos resultados. Uh-huh. O sea, entre la idea de que da la sensación de que la educación no se adaptó en definitiva a los cambios tecnológicos. Sí, eso por un lado. Y por otro lado, la vida cotidiana. O sea, lo que está pasando es que cualquiera, los adultos también, preferimos mirar un video antes que leer un libro. Entonces, bueno, eso impacta en los chicos, les damos muchas horas las pantallas a los chicos, esto está trayendo también consecuencias, los entretenemos con pantallas en lugar de leerles un cuento, como hacíamos en otra época. Y todo eso obviamente tiene su correlación con lo que está pasando en la escuela y con los resultados de las pruebas de lectoescritura. La escuela, por supuesto, que se tiene que adaptar, pero tiene que tener un equilibrio entre lenguajes. Mira, esto yo lo trabajaba muchísimo con Chiqui González. Tenemos que lograr un equilibrio entre lenguajes para la formación integral de un niño y de una niña. ¿Esto qué significa? Por supuesto, el lenguaje audiovisual, pero también el lenguaje lógico-matemático, también el lenguaje de la expresión del cuerpo. Los chicos tienen que tener esa facilidad de expresarse a través del arte, a través del deporte, y podemos formarnos integralmente con eso. Y ese equilibrio hoy nos está dando. Esa es la realidad que tenemos para lograr una buena formación de nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, bueno, hay que repensar todo, hay que repensar la escuela y el afuera de la escuela, hay que repensar qué hacemos los adultos y cómo criamos a nuestros chicos, y hay que pensar en la crianza digital, como ya muchos autores están hablando de esto, ¿no? Cómo hacemos un análisis crítico en ese mundo digital y les enseñamos a los chicos a hacer un análisis crítico en ese mundo digital. Por eso te digo que son muchísimos temas para analizar, para discutir, y la verdad que ya hay libros enteros escritos, así que da para horas de trabajo y de discusión. Uh-huh. Y en gestión, ¿hasta cuánto crees que pudieron avanzar ustedes? Mira, a mí me molestó lo que dijo el ministro, sinceramente, porque él habla en 20 años, no sé cuánto dijo, de que no había buenos resultados. Y la verdad que nosotros en 2018 tuvimos muy buenos resultados, duplicando la media nacional en lengua, en matemática y todo lo que se evalúa en las pruebas Aprender. Y hoy vemos que en las mismas pruebas Aprender, Santa Fe está entre las 3 peores provincias del país. O sea, hay un problema grave, particularmente en la provincia de Santa Fe, que hay que abordar con seriedad, analizando los procesos, analizando qué pasó en la pandemia, por supuesto, pero también analizando las políticas públicas y la inversión que estamos haciendo en educación. Porque esto no se revierte mágicamente, ni tampoco hay que escandalizarse y tirarse de los pelos y decir esto es una catástrofe. No, hay que analizar los datos y hay que ponerse a trabajar rápidamente para revertir estos resultados. Y esto se puede hacer porque se hizo en Santa Fe, durante mucho tiempo se trabajó, estos son procesos de años, y cuando uno lo encara con seriedad y cuando uno lo encara conociendo qué se ha hecho en otros lugares del mundo y en otras provincias para mejorar la situación, bueno, obviamente hay que ponerse manos a la obra y llevarlo adelante. Es ese todo el secreto.
Y siempre el Estado, y particularmente el Ministerio de Educación, tiene un rol central en eso, porque es el que puede trabajar políticas como la formación docente continua, algunos procesos de lectoescritura como teníamos en ese momento, que eran las tertulias literarias, donde hay lectura colectiva y análisis colectivo de textos, distribución de textos gratuitos en todas las escuelas para que los chicos los lleven a su familia, a su casa y lean también en casa. Hay datos interesantísimos con respecto a eso a nivel mundial, ¿no? ¿Qué diferencias hay y qué impacto tiene tener un libro en casa o no tenerlo? Y por supuesto todas estas cosas requieren mucho trabajo y mucha inversión del Estado. Y sobre todo con los docentes casi por debajo de la línea de pobreza se complica también. Y bueno, y una buena relación con los docentes, por supuesto. Esto es básico, estar cerca de las escuelas, recorrer el territorio, hablar con los docentes para saber qué está pasando, tener una buena paritaria y no cerrarla de prepo. En esa paritaria, bueno, poder discutir salario docente y hacer el mayor esfuerzo posible desde el Estado. Acompañamiento, no dejar solas a las escuelas. Esto ha pasado muchas veces en la historia de Santa Fe, ¿no? Que cada escuela se arregle como pueda. No, hay que estar acompañando a los docentes, no hay que tener una actitud coercitiva, por ejemplo, con el presentismo, donde una docente embarazada ni siquiera se puede tomar la licencia por maternidad porque le descuentan ese salario extra. Bueno, hay mucho trabajo y solo se logra con los docentes. ¿Por qué solo se logra con los docentes? Porque desde un escritorio es fácil. Estar todos los días en el aula con 25 o 30 chicos es un gran trabajo, hay que estar al lado de ellos, hay que acompañarlos y también hay que ver otras cosas que se plantean, ¿no? En algunos lugares plantean 2 docentes en primero y segundo grado. O sea, ayudar a esa diversidad que hoy tenemos en el aula con más de un docente en el aula. Bueno, hay que pensarlo eso también y hay que analizar qué posibilidades tenemos, sobre todo en los lugares y en las zonas más vulnerables de la provincia de Santa Fe. Entonces, bueno, por eso digo, hay un gran trabajo por delante y una inversión por delante, por supuesto una inversión certera en las cosas que se sabe, que sirven y que han dado resultado. Me parece que hay que ponerse manos a la obra. Ahora, uno tiene la sensación de que el gobierno provincial, ¿no?, ha decidido confrontar con la docencia, más que nada en un campo simbólico. Es decir, enemistar al sector docente con la sociedad, construir un imaginario sobre el docente que está más cerca de la empleada pública de Gasalla que de la persona que va a laburar todos los días al frente de un montón de pibes o que está en una escuela rural con un montón de problemas haciendo de ecónoma, de directora, de portera. No sé si compartís la mirada. Sí, totalmente. Mira, yo recorro las escuelas y los docentes me dicen, nos sentimos maltratados por este gobierno. La palabra es esta, maltratados por este gobierno y desprestigiados. Como cualquier profesión, si vos la desprestigiás, ¿te imaginás la sensación de ese profesional que está al frente de un curso? Es como ahora, ¿no? Los periodistas que son maltratados por Milei. Bueno, no es una buena sensación la que seguramente tienen todos esos profesionales al sentirse maltratados o ninguneados, porque esa es la otra cuestión, ¿no? Los institutos de formación docente, los institutos superiores que son muy buenos en la provincia de Santa Fe, me dicen que se sienten ninguneados, no han sido consultados para los planes educativos, no hay un trabajo colectivo con los formadores de formadores. Bueno, es todo un proceso que va en contra de entusiasmar a la docencia de hacer las cosas mejor. Entonces, claro, la sensación es esta, el maltrato y qué voy a hacer si de todas maneras no reconocen mi labor. Ahí hay un gran error del ministerio porque, bueno, el Ministerio de Educación es de una dimensión inmensa, tenemos casi 5.000 escuelas en la provincia de Santa Fe, 85.000 agentes entre docentes y asistentes escolares. Bueno, es una tarea también acompañar cada una de esas situaciones en cada territorio santafesino, desde el lugar más chiquito, desde la ruralidad, como vos decías, hasta lo que pasa en las grandes ciudades y en los barrios más vulnerados. Entonces, bueno, dejar de lado el maltrato, acompañar de la mejor manera posible y, por supuesto, estar presentes en lo que necesitan las escuelas. La última, y volviendo o retomando el tema de las pruebas, ¿no?
Digo esto en tiempo, si se habla de 20 años, de 10, ¿cuánto es un proceso en el que se puede llegar a llevar adelante una construcción en la que más o menos se pueda decir que se equiparan diferentes generaciones en cuanto a la formación primera, ¿no? Esta de la lectura? ¿Y en cuánto tiempo eso se puede destruir? Ay, bueno, construir siempre cuesta más, ¿no? Sí, claro. Nosotros trabajamos en estos aspectos vinculados a la lectoescritura y sobre todo a la matemática, a la lectoescritura, que es donde necesitamos reforzar esos lenguajes, como te decía antes. Hemos trabajado 5 años, pero con mucha fuerza en políticas públicas muy contundentes, involucrando a las familias, trabajando con el vuelvo a estudiar en la escuela secundaria, en la formación para adultos. Otra cosa que tiene un gran impacto y que se sabe en todos lados también y se ha estudiado es el nivel educativo de la madre. Entonces, porque en general es la cuidadora. Entonces, trabajar en la educación para adultos, que las mamás puedan terminar la escuela secundaria, también es un proceso que acompaña. Son más o menos un trabajo de 5 años continuado. Y destruirlo es facilísimo, de un año para otro, te diría. De un año para otro se puede dejar de hacer esa política pública, hacer ninguna o hacer muy poca o hacer insuficiente, y bueno, el sistema inmediatamente reacciona a eso y se generan estos resultados.